Lo cierto es que lo ocurrido en Arrasate ha caído aquí en Madrid, en las relaciones entre PNV y PSOE, como una bomba de relojería. El malestar, el enfado socialista podría tener influencias en las negociaciones para la investidura de Zapatero. Es más, podría también influir, podría marcar toda la legislatura las relaciones entre jeltzales y socialistas. Tenemos que quedarnos con lo dicho hoy por los socialistas aquí en el Congreso. Todo lo han dicho antes de que Urkullu leyera ese comunicado. El último en hablar ha sido Ramón Jáuregui. Aquí en el Congreso se ha dicho que terroristas y PNV se entienden y que eso tendrá serias consecuencias. Por eso los socialistas piden una rectificación inmediata y esa rectificación pasa por mociones de censura que aparten a ANV de las instituciones. El Partido Nacionalista Vasco muestra su disposición al encuentro con el resto de partidos políticos para impulsar aquellas iniciativas institucionales necesarias sin excluir ninguna medida, desde la reprobación política a la moción de censura. Lab dice apreciar en el PNV un volantazo político, abandonar Lizarra y volver al espíritu de Arriaga y al pacto de Ajuria Enea. Y apuesta por convertir al PNV en un partido de Estado español para gestionar también un modelo de Estado, el vigente en este momento. A Erkoreka lo hemos visto hoy en la Zarzuela con el rey, en una de las audiencias que don Juan Carlos mantiene para buscar al presidente del gobierno.